¿Qué hay después de la muerte? Supongo que todos nos hemos hecho esa pregunta alguna vez, pero la protagonista de esta historia lo averiguará después de tomar una horrible decisión en vida. Acompáñame a lo largo de esta historia, por primera vez explicada en español, donde nos pondremos en la piel de Susan Ashworth, quien, después de cometer suicidio, se verá obligada a hacer un trato con la reina de las larvas y a enfrentarse con personas tan desalmadas que el calificativo de monstruo no les haría justicia. Antes de comenzar con el vídeo, tengo que advertirte de que este contiene una gran cantidad de spoilers, por lo que, si aún no lo has jugado, te recomiendo volver, una vez lo hayas hecho. Susan es una mujer que vive sola, con la única compañía de sus gatos, hastiada del mundo, sin esperanzas ni ilusiones y sumida en una profunda depresión. Su vida es tan miserable que lo único que desea con todas sus ansias es desaparecer. Y así lo hace, tomándose 34 pastillas, su vida se desvanece frente a la atenta mirada de su gato Teacup. La mujer despierta en un lugar extraño, donde se topa con diferentes cadáveres que son idénticos a ella. Es como una horrible pesadilla de la que quiere despertar. Cerca encuentra una cabaña y allí a una anciana quien la reconoce de inmediato, confesando que la estaba esperando. La anciana se hace llamar la reina de las larvas y dice que el lugar en el que nos encontramos es un limbo entre la vida y la muerte y que nos ofrece la oportunidad de volver a la vida a cambio de ayudarle a terminar con 5 individuos, personas a las que la anciana se refiere como parásitos, seres que se alimentan del miedo y el dolor ajeno, humanos tan repugnantes y crueles que merecen la muerte. Susan no acepta de primera su oferta. Ella solo quiere desaparecer, y ahora que lo había conseguido, ¿qué sentido tenía volver a la vida y volver a ese sufrimiento continuo? Pero la anciana no se da por vencida, advirtiéndole de que la muerte no soluciona nada y que mientras que esos criminales sigan vivos, Susan no podrá morir y sufrirá por la eternidad sin poder hallar nunca la paz. La idea de la inmortalidad aterra aún más a Susan. Ella solo quiere descansar, desaparecer, dejar de sufrir, así que finalmente accede, pero la anciana le dice que antes de poder regresar al mundo de los vivos, debe de hacer un sacrificio de alma y otro de sangre. El sacrificio de alma consiste en apagar una de las 2 velas que hay en el cuarto, pero lo que Susan no sabe es que cada vela representa a una persona, por lo que al apagar su vela estaremos matando literalmente a esa persona. En cuanto al sacrificio de sangre, la anciana nos asegura de que solo serán unas gotitas de nada, pero en realidad terminamos perdiendo un brazo. Despertaremos en una habitación de hospital. El médico parece muy sorprendido, pues prácticamente era imposible que Susan sobreviviera a su intento de suicidio, pero gracias a la anciana, o más bien al sacrificio del alma, volvemos a estar vivos y conservamos nuestro brazo. La enfermera Liz nos hace saber que nuestra hija nos encontró y nos trajo al hospital, pero Susan asegura no tener ninguna hija. Esta misma chica enseguida nos da conversación, mostrándose muy amigable y habladora. Esta le advierte sobre un doctor del hospital al que llaman Dr. X, quien es psiquiatra y sobre quien cae el rumor de que es un mujeriego y que tras embarazar a una enfermera le pagó para comprar su silencio y hacerla desaparecer. La actitud amigable y abierta de Liz hace desconfiar a Susan, pues, según le dijo la anciana, los parásitos se acercarían a ella con la intención de hacerle daño. Tras intentar huir del hospital, seremos sorprendidos por el Dr. X, quien nos asegura que legalmente no podemos abandonar el hospital hasta que nos haya hecho una evaluación psicológica. A la mañana siguiente tendremos una evaluación psicológica con el doctor. Esta conversación es muy interesante, puesto que el jugador apenas conoce nada sobre la vida de Susan, pero el juego le obliga a responder preguntas muy personales sobre ella, por lo que, en cierto modo, es como si el propio juego estuviera autoevaluando al jugador, además de ser una excelente reflexión sobre la depresión.
Pero la conversación se tuerce cuando el doctor nos pregunta sobre lo que pasó anoche, a lo que Susan le explica que la enfermera Liz fue a buscarla a su habitación y le pidió que escapara con ella, llevándole hacia la azotea, por la que se lanza haciendo caso omiso a nuestras súplicas. Esto provoca en el doctor una reacción violenta, quien nos ataca y asesina asestándonos varias puñaladas. La explicación a esta reacción del doctor es sencilla, pues él es el primero de los parásitos que la reina de las larvas nos pidió detener, y Susan revive de nuevo con ansias de venganza. El doctor es un psicópata que se dedica a asesinar personas, cuyos cuerpos utiliza para recrear diferentes obras de arte. Susan también descubre el cadáver de Liz, por lo que la enfermera estaba muerta al momento de conocerla, y lo que vimos fue su espíritu o fantasma, quien nos trataba de advertir sobre el doctor. Por eso, este nos mata al descubrir que nosotros sabíamos de la existencia de Liz. Tras asesinar al primer parásito y liberar a la chica a la que estaba a punto de matar, Susan regresa a su casa y disfruta de nuevo de la compañía de sus gatos. Pronto recibe una visita inesperada. Se trata de Mitzi, la chica que la encontró y la llevó al hospital. Ella nos explica que vino a nuestra casa en respuesta a un anuncio de alquiler de habitación y que, al no obtener respuesta, forzó la cerradura, encontrando a Susan inconsciente. Susan accede a alquilarle la habitación, más que nada porque necesita el dinero, y la chica menciona que hace esto porque está buscando a una persona que conoció en internet, pero que no sabe qué aspecto tiene, solo sabe que vive en ese edificio, que hizo algo muy malo y que quiere hablar con él. En mitad de la conversación aparece la reina de las larvas, quien se acerca a Mitzi y le da un fatídico beso. Susan rápidamente comprende este gesto y le advierte a Mitzi de que va a morir, pero la chica, en vez de sorprenderse, asiente, revelándonos que padece de cáncer. Tras esta revelación comienza a nacer un bonito y fuerte vínculo entre ambas mujeres, una relación cuanto menos curiosa, pues Mitzi sabe que va a morir, pero ansía vivir, mientras que Susan tiene toda la vida por delante y solo quiere morir. Dos polos opuestos, ahora atraídos, que se necesitan la una a la otra. Mitzi nos habla sobre su novio, quien, tras enterarse de su enfermedad, no fue capaz de aceptarlo y se sumergió en una especie de secta en internet, donde el Ojo de Adán, dueño y moderador del foro y persona a la que Mitzi está buscando, incita a sus seguidores a cometer suicidio, y así lo consiguió, con Jack, el novio de Mitzi. Uno de los días, mientras las dos mujeres charlan en el balcón, los gatos de Susan, quienes en realidad son gatos callejeros, están maullando exageradamente, algo poco normal. Susan baja a comprobar qué sucede. El día está muy nublado y apenas se ve nada, por lo que Mitzi, quien padece de omiclofobia o fobia a la niebla, decide quedarse en casa. Abajo le espera un tipo de lo más desagradable, quien resulta ser un exterminador de plagas y ha venido a llevarse a los gatos. Esto se debe a que cada vez que Susan toca el piano, los gatos acuden a su casa y uno de sus vecinos ha amenazado con llamar a un exterminador si esto volvía a pasar. Pero el tipo no es un simple exterminador de plagas, sino que se trata del segundo parásito, quien secuestra a Susan y se la lleva a su casa, dejándola maniatada en una habitación mugrienta y repleta de sangre. Este hombre es un enfermo sexual, aparte de un caníbal que también se come a los gatos y perros que captura, junto a su mujer, el tercer parásito, quien parece una zombie. Esta, celosa por ver la atención que su marido le presta a Susan, regresa con un bote de lejía, el cual vierte en la cara de nuestra protagonista, deformando su rostro y dejándola completamente ciega. Cuando el tipo regresa y ve el desastre, se lamenta y nos deja un arma cerca para que le pongamos fin a nuestra vida, pero el muy degenerado la deja maniatada, restándole cualquier oportunidad de hacerlo. Gracias a la ayuda de Teacup, quien ha sido capturado también, nos liberamos y volvemos a cometer suicidio.
pero esta vez por obligación. Regresaremos del mundo de los muertos para poner fin a la vida de esos dos miserables. Con él acabaremos usando la misma mezcla de químicos que Mitzi nos contó que su novio usó al quitarse la vida, y a ella simplemente le daremos un escopetazo a bocajarro. Una vez a salvo, agradeceremos la ayuda de Mitzi y le devolveremos el favor, ayudándole a encontrar al ojo de Adán entre los vecinos del edificio. Pero la búsqueda es interrumpida por una inesperada visita. Se trata de un tipo con un enorme ramo de flores, quien, sin mediar palabra, nos asesta un golpe en la cabeza ante la aterrada mirada de Mitzi. Ambas despiertan dentro de la bañera envueltas en papel adhesivo. Asombrosamente, es Susan quien mantiene la calma en todo momento y quien tranquiliza a Mitzi, quizás por el simple hecho de que sabe que no puede morir. Durante la angustiosa espera hasta que regresa el cuarto parásito, Susan se abre por completo con su nueva amiga, confesando todo ese dolor que ha guardado durante 10 largos años y el verdadero motivo de su depresión. Susan estuvo casada con un hombre llamado Eric, con quien tuvo una hija, Zoe, pero su matrimonio no era perfecto y ella no era feliz. Tenía que convivir con las quejas de su marido mientras se ocupaba de su hija, quien tan solo tenía 5 meses de vida, y lidiaba con un romance clandestino con otro chico que se había enamorado perdidamente de ella y que cada viernes le enviaba flores y la llamaba por teléfono. El último viernes que recibió las flores, ella decidió colocarlas en la habitación de Zoe por miedo a que su marido las viera. Al llegar el marido, este desencadena una desastrosa discusión que parece interminable, donde la culpa a ella de ser una mala esposa y no ocuparse de la casa. Cuando Susan logra huir de su marido y va en busca de su hija, se la encuentra muerta en su cuna. Al parecer, Zoe tenía una terrible alergia al polen no diagnosticada, y la brisa que entró por la ventana le hizo llegar el polen de las flores, muriendo por asfixia. Este es el motivo por el cual oímos tantas veces a Susan decir que odia las flores. Susan siente un enorme alivio tras haberse liberado de ese peso con el que llevaba años cargando, y por fin acepta que no puede vivir sufriendo por lo que sucedió en el pasado. El cuarto parásito regresa y se lleva a Mitzi, a quien le coloca una soga alrededor del cuello. Luego vuelve a liberar a Susan y le pide entre gestos, pues parece que no puede hablar, que toque el piano. Susan, preocupada por Mitzi, no puede hacer nada por ayudarla y comienza a tocar el piano. Esto provoca que todos los gatos acudan atraídos por el sonido y cuando entran en la casa sucede algo increíble. Todos se lanzan sobre el tipo y comienzan a devorarlo vivo. Después de este infortunio, las chicas por fin se ponen manos a la obra en la búsqueda del ojo de Adán, pero el intento termina frustrado cuando ninguno de los vecinos parece ser quien Mitzi anda buscando. Al regresar a la casa, encontraremos una nota pegada en la puerta dirigida por el mismísimo ojo de Adán, quien confiesa estar viviendo en el mismo apartamento que un anciano que de primeras Mitzi descartó. El anciano resulta ser el padre de quien se hace llamar Ojo de Adán, el quinto y último parásito, un minusválido que vive atormentado, encerrado en su habitación y que se alimenta del dolor de otras personas a quienes ayuda a destruir su vida. El padre nos confiesa que sabe lo que su hijo ha estado haciendo y que no quiere seguir ayudándole. También nos dice que su hijo las ha traído al apartamento para tenderles una trampa y matarlas usando su famosa mezcla de productos químicos. Nos dará una máscara de gas, la cual supuestamente se tendría que poner él para no morir ahogado por el gas, pero cree ciegamente que no se atreverá a matar a su propio padre. De la decisión que tomemos en este momento dependerá el final que saquemos. En este final, Susan le perdona la vida al ojo de Adán y la veremos visitando la tumba de Mitzi en una última escena,
donde notaremos la evolución que el personaje ha tenido a lo largo de la historia, quien ha logrado superar su enfermedad, ha asumido el pasado y ahora logra ver la vida con esperanza e ilusión, y en parte se lo debe a Mitzi, pues en ella encontró quien se preocupase por ella, algo que anhelaba con toda su alma, y la hizo ver que siempre hay una razón para vivir. Este final es idéntico, salvo que Susan acaba con el quinto parásito haciéndole explotar con la colilla de un cigarrillo, provocando una enorme explosión que lo hace salir volando por la ventana. Nos la veremos por última vez con la reina de las larvas, quien nos pide que soplemos una última vela, pero si hemos sido cautos y hemos estado pendiente de todo, deduciremos que la reina de las larvas en realidad es una representación de la enfermedad que ha estado carcomiendo a Susan, y en general es la enfermedad en sí, pues en el momento en el que se acerca a Mitzi y la besa, nos hace saber que ella también está enferma. Si nos negamos a seguirle el juego y rehusamos soplar ninguna vela, estaremos salvando la vida de Mitzi, a quien lograremos hacer entrar en razón y evitar su muerte. En este final ocurrirá lo mismo que en los anteriores, con la salvedad de que Mitzi sigue viva y de alguna manera ha logrado superar las expectativas de tiempo de vida que le habían dado. Si soplamos una vela y resulta ser la equivocada, cosa que no tenemos forma de saber, Mitzi disparará al quinto parásito y en consecuencia morirá en la explosión. Antes de terminar con el vídeo, quiero enviar un especial agradecimiento a los miembros del canal. Y recuerda, si tú también quieres apoyar al canal de esta forma extra, solo tienes que darle al botón de unirme. Y esto ha sido la historia de The Cat Lady. Si la has comprendido, significa que he cumplido mi propósito. Así que por favor, no te vayas sin valorar mi trabajo. Cualquier apoyo me ayuda a seguir creciendo. Si te ha quedado alguna duda, estaré encantada de responderte en la caja de comentarios. Sin nada más que añadir, me despido hasta nuestra próxima cita.